El señor Gerardo Fernández Noroña, mejor conocido como el cochino, comemocos, changoleón, actúa con cinismo y desvergüenza descarada, porque es un verdadero cínico. Por un lado, obedece las instrucciones de la corcholata para tener a raya a los ministros de la Corte y en especial a la ministra Norma Piña, porque están actuando, dando trámite a solicitudes de amparo y además acciones constitucionales de trabajadores del Poder Judicial, que porque ellos no tienen ninguna capacidad para hacerlo, porque el artículo 61 de la Ley de Amparo declara o señala que es improcedente el amparo en contra de las modificaciones y adiciones a la Constitución, y que por otro lado el Congreso de la Unión, o sea, los diputados, senadores, actuaron acordes al artículo 133 y 135 de la Constitución Federal, y llega a tal grado de odio hacia la Corte que los considera como corruptos, que están en contra de la autonomía del poder legislativo y una serie de descalificaciones propias de la catadura mediocre y naca de este come mocos, como se acredita con esta declaración. El Poder Judicial, violentando el artículo 133 y 135 constitucional y el 61 de la Ley de Amparo, que dice claramente que no se debe emitir un amparo en reformas constitucionales, ha emitido 4 resoluciones que son una vergüenza para el Poder Judicial, que son, como se conoce, una chicana jurídica con el que pretenden detener el procedimiento y asumen que el Poder Judicial está por encima del Poder Ejecutivo, por encima del Poder Legislativo e inclusive por encima del soberano, que es el pueblo. Con una prepotencia increíble, han despreciado que el pueblo puede elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, y han hecho una campaña donde se atreve la ministra presidente Norma Piña a decir que queremos destruir el Poder Judicial. Una declaración irresponsable, una declaración falta de verdad, una declaración que muy lejos está de plantear el centro de nuestra reforma. Bueno, este comemocos no pasa de ser un mediocre. Piensa que porque es senador ya todo el mundo tiene que hincarse, que arrastrarse a la investidura de este pobre infeliz que no tiene la calidad moral ni menos intelectual para hacer descalificaciones a la Corte. En primer lugar, porque la Corte está en su papel de impartir justicia e interpretar la ley en los términos del artículo 94 de la Constitución Federal. Además, en los términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, si el Poder Legislativo y el INE, por ejemplo, tienen suspensiones en contra para que no sigan con el procedimiento de elección de los ministros, magistrados y jueces, tienen ellos el derecho de interponer revisión, queja, reclamación y en caso de las sentencias por el cumplimiento, el de inconformidad, porque deben actuar en base al artículo 17 de la Constitución Federal, que señala que nadie puede hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar sus derechos, porque se supone que estamos viviendo en una república democrática, representativa, laica y federal, pero de facto ya estamos viviendo en un estado o en un régimen autocrático, autoritario, en donde ya no existe un Estado de Derecho
porque todas las suspensiones que se dieron por jueces de distrito no han sido acatadas por la legislatura y ni siquiera por el INE ni por otras instituciones. Y además no se han hecho valer los recursos correspondientes. Pero la base fundamental de esta opinión es poner en evidencia al señor Comemocos de que es un cínico que actúa con falsedad y además una desvergüenza descarada. Porque como ya vimos, insulta y descalifica a los integrantes de la Suprema Corte y fundamentalmente a la señora Norma Piña. Pero quiero demostrar que este sujeto dio la bienvenida a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, con motivo de los 200 años de existencia de la institución que es el Senado de la República, en donde la considera como lo máximo representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se acredita con estas lambisconerías falsas de parte del Comemocos así. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita. Bueno, ello es una muestra simplemente para demostrar la hipocresía y el cinismo de un sujeto que actúa en base a las instrucciones que recibe de los que le pagan, es decir, de la señora Corcholata. Y esto es además sintomático porque supone que la señora Corcholata ya está echando reversa respecto a su capricho y mejor dicho, a sostener el capricho del narcopresidente de sacar adelante la reforma al Poder Judicial para establecer un sistema autoritario, un sistema abusivo y autocrático en contravención a nuestro sistema político mexicano. Yo visualizo que es eso el resultado del cambio de conducta, que de ser un perro contra los ministros, porque así se lo ordenan, ahora resulta que se humilla y además se contradice con el concepto que tiene de la señora Norma Piña. En pocas palabras, el señor Comemocos no pasa de ser un mediocre convenenciero y además palero de la corcholata. Muchas gracias.